Y ya estamos con una gran amiga, la doctora Susana Calero, que es psiquiatra, legista, sanitarista y directora de CASIS. El tema lo pidieron ustedes, que es la depresión y las patologías asociadas precisamente por las adicciones. Susana, por ejemplo, ¿podemos decir que en este momento hay adicciones nuevas? Sí, tenemos las adicciones siempre con sustancias conocidas como las sustancias psicoactivas o las famosas drogas ilegales, el alcohol. Ahora por suerte se le dio el lugar al tabaco y visto ya como una adicción y esas sustancias, que es la nicotina, la sustancia adictiva, y luego aparecen las comportamentales o adicciones sin sustancias, donde está el juego, donde están la excesiva actividad a la gimnasia o vigorexia, la adicción a todo lo que tiene que ver con las tecnoadicciones, a las tecnologías, internet, celulares, también al trabajo, o sea, todo lo que en una acción normal y en un tiempo y modo normal no sería problema, pero que puede por un problema impulsivo, compulsivo, que así se llama realmente, adicciones comportamentales con una base impulsivo-compulsiva pueden llegar a generar una dependencia y alterar el ritmo de la vida. Por ejemplo, dijiste adicciones al trabajo, a la gimnasia. Esas son bastante nuevas, ¿no es cierto? Porque uno decía qué trabajador que es, o qué bien que está fulana que se está cuidando el físico. ¿Cuándo uno se da cuenta que comienza a ser una adicción? Bueno, en principio, cuando hablamos de la adicción a la actividad física, hablamos de aquella persona que se levanta, va a la mañana antes de ir a su trabajo a hacer su hora de gimnasia, porque su imagen corporal no es la que realmente es, sino la que se ve. En el hombre, verse una musculatura flácida que tiene que tonificar, y en la mujer siempre ver algún rollito de más, algún sobrepeso donde no lo hay, y terminan teniendo figuras más parecidas a una problemática anoréxica directamente. Compiten con su propio peso frente al espejo. Sí, no tienen la imagen real. Y por el otro lado van a trabajar en el horario de compartir un descanso o almuerzo, van a un gimnasio cerca del trabajo. Y cuando termina su actividad, tampoco se reúnen o hacen actividades, vuelven a su domicilio y en ese gimnasio cerca de la casa están una serie de horas, pero ya sin límite, porque no tienen que ir a ningún lado, y están a lo mejor hasta las 10 de la noche haciendo una desmedida actividad. Esto no es bueno, si bien la gimnasia es saludable e indicada por los médicos, en esta forma no. Obviamente. Y ahí los alejan de los amigos, los alejan de otra actividad. Eso con el respecto puntualmente al exceso de gimnasia. Calero, yo conozco un caso, que digo un doble caso, ¿no es cierto? Una persona que se levanta a las 5 de la mañana a hacer gimnasia de lunes a viernes. Trabaja, tiene hijos. A esta persona la podemos encuadrar perfectamente en el caso que dijiste de la adicción al trabajo, pero la adicción a la gimnasia. Pero al mismo tiempo, la profesora tiene adicción al trabajo, porque se queja, pero se levanta a las 3:30 de la mañana para poder llegar. Bueno, digamos desde la profesora ayuda a la adicción del alumno, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ver desde ella las otras posibilidades horarias de trabajo, ¿no es cierto? Pero en el caso de esta persona que vos conocés, que después atiende su casa y trabaja todo el tiempo, creo que podría moderarse esa actividad física con 3 veces o 2 por semana y no tener que hacer un sacrificio de lunes a viernes en esos horarios, ¿no? Pero bueno. Bien, ¿qué otros tipos de, digamos, adicciones están asociadas con diferentes patologías? En realidad, todas las adicciones tienen una base que tiene una relación con los estados anímicos. El estado anímico que a nosotros más nos preocupa últimamente y que en realidad ya hace años viene señalándose como la mayor causa de enfermedad de muerte dentro de muy pocos años,
y esto se ha ido prolongando porque la OMS lo había declarado para el 2010 y por la aparición de otras enfermedades fue corriéndose en el tiempo, es la enfermedad depresiva, que es una alteración del ánimo enfocada desde lo psicológico y es una enfermedad depresiva señalada por los manuales de salud mental desde la esfera de la psiquiatría. Esas son las personas que tienen estados de tristeza, pero de tristeza patológica, porque cualquiera de nosotros puede estar triste por algún factor, pero esta es una tristeza distinta. Esta es una falta de voluntad, es un abandono de su persona, es trastornos de la memoria, son trastornos en el dormir, insomnio o hipersomnia, duerme nada o duerme mucho, desgano, falta de voluntad y de rendimiento cuando toda su actividad había sido normal, puede ser debido a situaciones que sucedieron, alguna relación afectiva frustrada, algún duelo, algún accidente, alguna relación traumática, ¿no? Pero básicamente le afecta de una manera muy particular donde no es una situación que va a pasar en un tiempo cuando esto se elabore, sino esto queda como una enfermedad y realmente requiere un tratamiento. Esas personas, cuando no pueden resolver este problema, y esto va teniendo una antigüedad de 1 año, 2 años o más, necesitan esa situación de gran displacer. Algunos encuentran una situación para atenuarla cuando no están en tratamiento por la verdadera patología que es la depresión. Y de ahí nosotros decimos que con las adicciones tenemos siempre que buscar la enfermedad de base, y muchas veces la enfermedad de base es esta, la del área afectiva, que requiere un tratamiento. Después podemos dejar, como vos decís, para el final el decir cuál. Exacto. Pero vemos que en la mujer las hormonas sexuales tienen mucha relación y están muy relacionadas con sus ciclos menstruales, con su embarazo, con el posparto, con la etapa de la menopausia, la pre y posmenopausia, y esto se debe básicamente a las hormonas, ¿no es cierto?, estrógenos y progesterona. Y Esto ya no es tanto psíquico, sino que tiene que ver la parte física. Por supuesto, la depresión requiere una serie de tratamientos paralelos al tratamiento psiquiátrico y psicológico. Tenemos que compensar mucho. El hipotiroidismo, que hoy está altamente... Tanto el hombre como la mujer, hay que tener en cuenta eso, porque antes decía la mujer, mucho, ¿no? Y no podemos decir que vamos a resolver con una psicoterapia algo cuando tenemos un problema de hipotiroidismo, y ni con un antidepresivo si no lo resolvemos también. Por eso hoy en nuestra especialidad tenemos ya que tomar análisis clínicos y hacer otra serie de parámetros para tomar en un todo de la organicidad. Claro, no todo es tan psicológico ni todo tan físico, ¿no es cierto? Se compensan muchos. Tenemos una pregunta para vos. Mariano Collarino, adelante. Se comunicó a Asunción de Frías, provincia de Santiago del Estero. Ella nos consulta qué es un trastorno bipolar y si existe diferencia con el concepto de depresión bipolar. Bueno, es todo un tema, ¿no? En realidad la depresión no es bipolar. El TOC, que es trastorno bipolar, que va a tener un trastorno en un momento de la fase de la depresión y otro momento hace un pico como si fuera en la manía o en la hipomanía. La depresión es una fase del trastorno bipolar, no es depresión bipolar, es un momento de la bipolaridad. Si hablamos justamente de alguna de las adicciones, por ejemplo del juego, es probable que en el estado depresivo se juegue, pero también en el descontrol de la fase hipomaníaca, esa persona con esa fase hipomaníaca de su bipolaridad pueda llegar a aumentar todavía en el descontrol del juego. Del mismo modo, en los adolescentes hoy, que están teniendo un trastorno con el abuso, el uso abusivo de Internet, también entran a tener mucho más horario de estar conectados a sus redes
según el estado anímico. Bien, hacia el final del programa te voy a pedir, Calero, o sea, tenemos planteado el problema, ¿no es cierto? ¿Qué solución podemos encontrar? ¿Te parece? ¿Cómo no?